Seguimos hablando también ahora en esta ocasión con un grupo cordobés que ha sacado su último disco hace unos días y que están presentándolo por toda Córdoba. Hoy nos acompaña, están aquí con nosotros el grupo 5 Siglos y tenemos a dos de sus componentes, Antonio Torralba y José Ignacio Fernández. Buenos días a los dos, bienvenidos. Muy buenos días, muchas gracias. Vamos a hablar de este disco que lo pueden ver ustedes aquí, este disco que ha sacado estos días, es ya el 10º disco, nos comentaba, sí. Antonio. Sí, el grupo tiene una trayectoria ya muy amplia de 20 años y hemos venido sacando aproximadamente un disco cada 2 años, este es el 10º, efectivamente, todos han estado dedicados a la música antigua, a la música medieval, renacentista y barroca, y este en concreto pues está dedicado a música en torno a Luis de Góngora, partiendo de la base de que hay unas piezas en un manuscrito que se atribuyen al poeta, el poeta tocaba la bandurria, el instrumento que ahora mi compañero presentará, pues hemos grabado estas 3 piezas y también música de su época para que se pueda comparar con lo que hacían otros compositores, digamos, más profesionales en el sentido musical, porque Góngora era poeta. Escritor. Y bueno, hemos completado, pues creo que son 16 cortes o 15. Sí, 16 temas que tiene el disco, de los cuales pues 3 son las piezas de Góngora, más de 3 porque las presentamos en 2 versiones, con bandurria sola, que es como se conservan, y también en versión instrumental de grupo con más músicos, que era una práctica que se hacía también en la época. Sobre una pieza para un instrumento pues se improvisaba, varios músicos la hacían, ¿no? Entonces en eso consiste el disco fundamentalmente, en las piezas de Góngora y música del tiempo de Góngora. Música barroca española. Música barroca española. Y por ello también le habéis puesto como título a este disco uno de los versos de Góngora. De Góngora, sí, los versos de Góngora son muy musicales, él desordena las palabras para que suenen mejor desde el punto de vista musical, ¿no? En vez de decir, en este caso, mueve cuerdas de plata, pues dice cuerdas mueve de plata, porque la sonoridad del verso es más bonita. Y igualmente pues hace muchísimas alusiones musicales, le gustaba mucho la música, sobre todo los instrumentos de cuerda, y continuamente pues compara un río con el sonido de un instrumento, el puente con el puente de un instrumento, utiliza muchas metáforas musicales de su instrumento favorito, que era este, que ahora quizás vamos tengamos a pasar ocasión, a conocer. La bandurria. En el grupo vosotros sois 6 componentes, pero solo habéis podido estar con nosotros aquí 2 del grupo, ¿no? Representando a 5 siglos, que es como se llama este grupo. Sí. Vamos a pasar a hablar de los instrumentos que utilizáis para realizar esta música. Contadme. Bueno, entre los instrumentos del grupo, lo que serían los 6 componentes del grupo, tenemos percusión, tenemos violín, violonchelo barroco, guitarra barroca, flautas y bandurria barroca, la composición que tenemos actualmente. Yo traigo como muestra 3 versiones de lo que sería una bandurria, desde la versión más antigua, que estaría entre la bandurria medieval y renacentista, la bandurria renacentista y lo que sería ya una bandurria posterior del barroco, ¿no? Esta primera que podemos ver aquí es una bandurria medieval, medieval que se seguiría también tocando durante el Renacimiento, una bandurria que en lugar de tener una tapa de madera tiene una tapa de piel, que sería esta de aquí, tiene 4 órdenes de cuerdas, orden se llama una cuerda doble, no son cuerdas simples, sino que cada una está compuesta por 2 cuerdas. Esto es común en todos los instrumentos de cuerda pulsada dentro de la música antigua. Desde el medievo hasta el barroco, todos los instrumentos de cuerda pulsada, lo normal es que lleven cuerdas dobles, órdenes de cuerda, ¿no? Otra versión del instrumento, de la bandurria, que sería ya el tipo de bandurria que se utilizaría en el Renacimiento, sería esta de aquí, que ya tiene cuerda de madera, pero tiene en común con la bandurria medieval el que sigue teniendo una caja bombada, no una caja plana. Este instrumento va evolucionando con el tiempo hasta que en el barroco pasa a tener ya una forma similar a esta, donde ya desaparece la bóveda y lo que tendríamos es una caja plana como la bandurria que actualmente se sigue tocando en España,
¿vale? Pero sigue teniendo, en este caso ya 5 órdenes de cuerda y la bandurria actual ya tiene 6 órdenes de cuerda. Estas 3 las utilizáis vosotros, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué hace, o sea, cuál es la diferencia del sonido de una a otra? Bueno, van evolucionando, tienen en común que son instrumentos de cuerda pulsada, que se tocan con una púa, con un plectro, que son agudos, son pequeñitos y por tanto de timbre agudo, y el que se corresponde más seguramente con la vida de Góngora es el intermedio, el segundo. Sin embargo, ese instrumento ha tenido que ser construido por José Ignacio, el mismo músico ha construido los 3 instrumentos. Sí. Este en concreto ha tenido que ser construido en base a documentos, dibujos, etcétera. Sin embargo, este que es ya más tardío, este es un poquito posterior a la vida de Góngora, sigue siendo en el barroco, pero ya posterior, pues sí se ha hecho a partir de instrumentos que se conservan en museos. Este instrumento está hecho respetando las medidas y todo de instrumentos que se conservan en el Museo de Barcelona, en el Museo de Instrumentos de París y en otros que son instrumentos auténticos de la época y han sido reproducidos, como digo, por José Ignacio Fernández, que es también, además de músico, luthier, el constructor de instrumentos. ¿Por qué pasan de ser abombados, como los primeros que hemos visto, a estos ya que tienen superficie plana en la parte trasera? Hay una teoría, y es que los instrumentos de caja bombada, ¿sí? como este que tenemos aquí o el anterior que he mostrado, provienen del laúd árabe, del ud. Entonces, por temor a ser considerada una persona morija, se dejaron de utilizar los instrumentos de bóveda para que uno no le vieran con un instrumento que parecía un instrumento de origen árabe. Entonces, lo que sería en la España cristiana, se empezaron a construir todos los instrumentos con caja plana en lugar de caja abombada, y si uno le veía tocar un instrumento con caja plana, pues lógicamente no le podían acusar de ser árabe o de estar familiarizado con el mundo árabe. Pero esa es una teoría. Esa es una teoría. También está la hipótesis de que son más fáciles de construir y que por eso más fáciles de transportar, menos frágiles quizás. Pero lo curioso es que ese cambio ocurre con todos los instrumentos, hasta la guitarra. Sí. Era un instrumento en la Edad Media con la caja por detrás abombada. Hoy día ya la identificamos con un instrumento de caja plana. Pero ese cambio ocurrió también en el Renacimiento. Esta hipótesis no está documentada, esa teoría de que pueda ser por eso, pero la verdad es que lo que sí está claro es que el laúd se relacionaba mucho con los árabes. Y entonces, como estaba mal visto, lo mismo que se puso de moda el criar, que cada familia criara un cerdo, porque si te veían criar un cerdo y curar jamón y comer cerdo, nadie te iba a decir que era árabe, porque ellos tienen prohibido el jalufo, pues entonces, digamos, yo soy limpio de sangre, era el término que se utilizaba, porque no se me acusará de ser morisco, ya que como carne de cerdo, pues tampoco se me acusará, ya que el instrumento que toco es verdad que es parecido, pero no tiene la característica caja bombada que se relacionaba con el laúd árabe. Esa hipótesis podría ser porque además en toda Europa sí siguen haciéndose abombados. Allí que había menos miedo de eso, el laúd sigue construyéndose abombado hasta el siglo XVIII, en fin, hasta toda esta época. Sin embargo, en España no. Se cambia. Como decíamos, estos son parte de los instrumentos que utilizáis actualmente en el grupo. Además tenéis otros, ¿no? ¿Cuáles son? Pues como bien antes empezó José Ignacio a decirlo, hay una base de percusión, hay un violonchelo barroco, no el violonchelo que se utiliza actualmente, sino un poquito anterior, con algunos cambios. Hay violín barroco, instrumentos de cuerda pulsada con púa y sin púa, es decir, con dedos, que en ese caso es la guitarra barroca, un instrumento también muy curioso, que también lo tocamos el otro día durante la charla en la ermita de la Candelaria, que antes comentábamos fuera de programa. Y por último tenemos también instrumentos de viento, flautas, que son los que toco yo, instrumentos de viento madera, flauta. ¿En todos los temas participan todos los instrumentos? No, en algunos
por ejemplo, en este disco hemos querido incluir las versiones de los temas de Góngora tal como él las tocaría, digamos, a solo. Entonces hay versiones en las que solo suena la bandurria, que me gustaría, si hay posibilidad, de que toque algún fragmentito de esto atribuido a Góngora José Ignacio. Y hay otros en los que tocamos en trío, en cuarteto, así hacemos muchas combinaciones, predominando, eso sí, los temas en los que tocamos todos. Cuando quieras puedes hacernos esa... Pues, si queréis puedo tocar una de las piezas de este manuscrito atribuida a Luis de Góngora, que sería la gallarda, y la puedo interpretar con este instrumento que podría ser el que tocara el propio Góngora, ¿no? Este tema lo podemos encontrar en el disco, ¿no? Sí, es el último del disco, una danza muy lenta de la época que se llamaba Gallarda Española. Gallarda Española. Es el corte número 16, el último de los del disco. Esta misma pieza la presentamos también en versión del grupo, con todos los instrumentos. Para que se viera, porque hay un testimonio de la época que dice que a Góngora le gustaba reunirse por la noche en su casa, invitaba a músicos para que le amenizaran un poco el tiempo y tal. Era muy amigo de músicos y de actores. Y entonces, pues, pensando en eso y pensando en que existía la costumbre de que las piezas que eran para un solo instrumento también improvisaran otros con ellas, pues hemos querido incluir las dos versiones. La original, digamos, que es con el instrumento solo, que acabamos de escuchar, y también versiones con el grupo. Muy bonita esa versión, sí señor. ¿Qué es lo que tenéis previsto realizar de aquí en adelante? Bueno, pues llevamos ya un tiempo con... El grupo empezó dedicándose a la música medieval, hicimos varios discos, varios programas de conciertos, con música de origen andalusí, siempre música que ha mezclado un poquito lo popular y lo culto y tal, pero antigua. Después pasamos al Renacimiento y llevamos unos años centrados en esta música del barroco, no solamente las piezas de Góngora, sino otros aires que los investigadores les llaman aires preflamencos, porque son aires en los que empieza a verse un poquillo las maneras del flamenco, las jácaras, las zarabandas, piezas de la época que ya empiezan a tener un poquito de sabor, y incluso algunas ya que son los primeros testimonios que se conservan escritos de un fandango para guitarra, de una seguidilla. Entonces, en eso estamos ahora mismo enfrascados, en el estudio de eso, y será seguramente nuestra próxima producción el año que viene, quizá, que es este trabajo de aires preflamencos, los testimonios más antiguos de la música con más o menos influjo flamenco. Y vamos a llevar este programa de Góngora todavía más veces este año, en el congreso que habrá en noviembre, aquí en Córdoba. Lo interpretaremos también en el Festival de Música de Úbeda y Baeza. Quizás lo llevemos también a Madrid a comienzos del año que viene. En fin, vamos a seguir un poco presentando este disco, claro programa. ¿Sabéis de aquí si vais a realizar algún otro concierto aquí en Córdoba para que lo conozcan? Ayer estuvimos tocando en el Museo de Bellas Artes, que el profesor Joaquín Roses, un especialista en Góngora,
estuvo presentando el disco y él nos dijo que seguramente, y esa será probablemente nuestra próxima cita en Córdoba, será en noviembre, durante el congreso que va a haber sobre Góngora. Hemos tenido el mes pasado, en mayo, hemos tenido también la satisfacción de llevar el programa a París, a la Sainte-Chapelle en París, invitados por la embajada en un concierto que tuvo también un gran éxito y en el que pudimos constatar el entusiasmo que en toda Europa mueve el nombre de Góngora. Es una cosa que como cordobeses debería de hacernos sentir orgullosos, que es un poeta muy admirado por su poesía y por la influencia que tuvo. Entonces a la gente, muchos intelectuales franceses, y no solo franceses, porque como lo organizaba la embajada, asistieron de otros países que incidentalmente estaban allí, y el entusiasmo que les causaba el ver que esta faceta musical del poeta que hasta ahora era desconocida. Como vemos, un disco muy interesante el que se está presentando y que para todos los amantes de este tipo de música es una buena oportunidad disfrutar de él. Os agradezco mucho que nos hayáis acompañado. Pues muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias a ti en especial.